de estudio de apoyo bíblico y siguiendo con nuestros devocionales diarios para el día 140 y nuestro tema, el plan del enemigo. Así como Dios tiene un gran plan para nosotros, así como Dios tiene grandes planes para nuestra vida, el cual es llevarnos una vida mejor, darnos salvación y vida eterna, que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida, esa forma de vida. Él quiere que seamos esas personas de excelencia. Así como hay un plan perfecto para nuestra vida, también el enemigo, Satanás, tiene un plan para cada uno, que es todo lo contrario a lo que Dios busca en nosotros, a lo que Dios quiere en nosotros. Satanás quiere destruirnos, Satanás quiere robarnos la paz, la tranquilidad. Él busca todo lo contrario a lo que está buscando Dios. Miremos que nos dice Juan 10, el versículo 10, la parte A. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Veamos la segunda parte que dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo que hablábamos en un instante. Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Pero Satanás es ese ladrón que vino a robarnos la paz, la tranquilidad, a matar nuestros sueños, nuestras ilusiones, que viene a llenarnos de miedos, de temores. Él lo que busca es que nos alejemos de Dios, porque Él sabe que con Dios nosotros somos poderosos, que con Dios podemos lograr alcanzar grandes cosas, que podemos cambiar ese estilo de vida que tal vez nos está llevando a una vida de destrucción, a una vida de ruinas, a una vida de soledad, llena de tristeza, de amargura. Entonces Él sabe que si nosotros estamos con Dios, que si nosotros servimos a Dios, todo lo que Él busca no tendrá éxito, que si nosotros estamos sirviendo a Dios, que si nosotros buscamos siempre la presencia de Dios, Él no va a poder salir con la suya, Él no va a poder llevar a cabo su plan. Por eso Él busca desanimarnos, Él busca cosas para que nosotros caigamos, por decirlo. Satanás utiliza diferentes cosas, como son pequeñas trampas para dañarnos, para destruirnos. Miremos ahora sí que nos dice Salmo 140, el versículo 5. Esa gente arrogante pone trampas, cavan sus hoyos y extienden sus redes juntos a las trampas se ponen para atraparme. ¿Qué es lo que nos dice? Que esa gente, ese arrogante, pone trampas, cavan sus hoyos y extienden sus redes junto a las trampas que ponen para atraparme. Este salmo es un salmo de David. Él se sentía perseguido, él se sentía tal vez rodeado por sus enemigos, tal vez angustiado, y él pedía esa ayuda a Dios, pedía que los planes de los malvados no se cumplan. Él pedía ese auxilio, él se sentía rodeado tal vez por esos enemigos, él decía que no, que esos planes no se lleven a cabo. Él sentía que el enemigo le estaba poniendo trampas, que ¿para qué? Para atraparlo. Y muchas veces es lo que hace Satanás con nosotros. Satanás tiende sus trampas para que nosotros caigamos, para que nosotros caigamos en esas redes que él pone, como decíamos, para llevarnos a una vida de destrucción, para mantenernos como esos títeres de él, esclavos de él, del pecado, esclavos de todas esas cosas que él busca en nosotros. Al enemigo lo que menos quiere es que nosotros conozcamos de Dios, porque sabe que en el momento que nosotros aceptemos a Jesucristo en nuestro corazón, que en el momento que nosotros lo aceptemos, las cosas van a cambiar en nosotros, que esa venda que estaba en nuestros ojos se va a caer, podemos ver la realidad de diferente manera, vamos a poder proceder de otra manera. Nos vamos a dar cuenta que las cosas que nosotros hacíamos, que las cosas que nosotros estábamos realizando no eran correctas, que tal vez estábamos llevando una vida de pecado, una vida que no es correcta ante los ojos de Dios y que en ese momento
que esa venda se cayó, nos dimos cuenta de esa verdad, nos dimos cuenta de cómo estábamos arruinando nuestra vida, que tal vez incluso estábamos arruinando sin querer la vida de otros, tal vez con nuestra actitud, tal vez con las cosas que hacíamos. Entonces, Satanás, como decíamos, lo que menos busca es acercarnos a Dios. A Él le molesta que nosotros nos congreguemos, a Él le molesta que nosotros tengamos una bonita relación con Dios. A Él le molesta que nosotros lo busquemos porque sabe que vamos a recibir paz, tranquilidad, porque sabe que nosotros vamos a empezar a actuar de manera diferente, a una manera que Él no quiere. Él lo que quiere es mantenernos esclavos de Él, como decimos, robándonos la paz, la tranquilidad. Entonces, por eso Él utiliza diferentes cosas para a nosotros hacernos daño, para nosotros desanimarnos, para alejarnos de Dios, para que nosotros siempre estemos tal vez mm, intranquilos, que nosotros estemos airados, bueno, en fin. Entonces miremos que Él utiliza los conflictos para que nosotros no estemos bien. Veamos qué nos dice el versículo 2. De los que están siempre haciendo el mal y provocando conflictos a cada momento. David decía, líbrame Señor de estas personas, de los que hacen el mal, de los que buscan conflictos para hacerme daño. Y eso es lo que utiliza Satanás, los conflictos. Conflictos tanto en nuestra vida secular como en nuestra vida espiritual. Conflictos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con las diferentes personas que viven a nuestro entorno. Y también conflictos en la congregación. Muchas veces nosotros pensamos que Dios utiliza solamente las personas de afuera, pero Satanás es muy astuto. Satanás sabe cómo mover sus cartas, sabe cómo mover sus armas. Y por eso él sabe que mm, así como utiliza gente de afuera del mundo para dañarnos, para destruirnos, también ahora está utilizando gente de la propia congregación. Utiliza personas de ahí para cierto tipo de conflictos, para que realicen artimañas. ¿Para qué? Para que hayan ese desacuerdo, esa oposición. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que también se camufla en las congregaciones para dañarnos, para alejarnos de Dios. Así también como en nuestro trabajo podemos tener algún tipo de conflicto, algún problema con algún compañero, con el jefe, en nuestra, como decíamos, en nuestro hogar, con nuestra pareja, con nuestros hijos. ¿Y cómo realiza esos conflictos? A través de los chismes, la crítica, la mentira. Veamos qué nos dice el versículo 3. Su lengua es como serpiente venenosa, sus palabras destilan veneno. ¿Qué es lo que hace? Que a través de los chismes, la crítica, la murmuración, entonces él se camufla y empieza a armar ese tipo de divisiones, de conflictos, tal vez malos entendidos. Y eso es lo que él hace para que nosotros no estemos tranquilos, para que tal vez nosotros nos desanimemos, para que nosotros perdamos ese deseo de buscar de Dios, porque lamentablemente en nosotros los cristianos, no en todos, pero sí en algunos, pasa algo, que cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Lo primero que hacemos es tal vez buscar otras ayudas, refugiarnos en otras cosas, o simplemente nos quedamos quietos, nos quedamos cruzados de brazos, lamentándonos por lo que está sucediendo, por lo que está pasando, buscando culpables, a ver a quién le echamos la culpa de lo que sucede, pero no buscamos de Dios, nos alejamos de Él. Entonces, Satanás sabe cómo mover sus armas, Satanás sabe cómo actuar, y entonces es ahí donde Él empieza a llevar su plan adelante, empieza a gozarse en nosotros, porque Él está haciendo las cosas como, le están saliendo las cosas como Él las tenía previstas. Entonces vemos que Él utiliza eso, esos conflictos, esos chismes, esa murmuración, esa mentira,
para nosotros alejarnos de Dios, para que nosotros no estemos bien y como decíamos, lamentablemente hasta en las mismas congregaciones. Es triste enterarse de cómo siervos y pastores tal vez no se pueden ni ver porque alguien llegó a hablar mal, porque alguien llegó a decir mentiras. Y como nosotros tal vez no tenemos la suficiente madurez de ir y decir, vea, fulanito de tal me dijo esto, ¿es verdad? Confrontar tal vez esa situación, decir, bueno, venga, reunámonos y hablemos, aclaremos las cosas. Lo más fácil es tal vez enojarnos, dejarle de hablar a esa persona, voltearle la cara. Así como decíamos con Dios, tenemos problemas y lo que hacemos es voltearle la cara a Dios, como si con eso fuéramos a solucionar, como si Dios tuviera la culpa de lo que sucede en nuestra vida, de esas cosas que pasan. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es actuar maduramente, empezar a mirar esas soluciones, cómo hacer. Si yo tengo problemas con mi pareja, tratar de solucionar, tratar de hablar. Pero no, lo que hacemos es airarnos. Lo que hacemos es llenarnos de ira, llenarnos de resentimiento, de amargura. Y eso es lo que no quiere Dios. Dios nos enseña a que esas cosas no deben hacerse. Miremos qué nos dice Efesios 4, 26 y 27. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche, perdón, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. ¿Qué es lo que nos dice Dios? No den oportunidad al diablo para que los derrote. No le den esas oportunidades que él está buscando. No caigan en sus trampas. ¿Qué nos dice Dios? Bueno, si se van a enojar, pues enójesen. Están en su derecho. Se vale enojarse, se vale disgustarse con tal vez con su pareja, con sus hijos, con alguna persona, tal vez porque hicieron algo que no te agradó, tal vez dijeron algo que tampoco te gustó, que tal vez te lastimó, te hizo sentir mal. Se vale enojarse, pero ya lo que no es correcto es que ese enojo perdure, es que ese enojo eh, se lleve por días, porque si nosotros dejamos que esa ira se adueñe de nosotros, empezamos a volvernos unas personas resentidas, amargadas. Y algo que cuando nosotros dejamos que la ira nos invada, simplemente perdemos la razón. Ya no tal vez medimos las consecuencias de nuestros actos. Nos volvemos personas violentas. ¿Y qué es lo que sucede cuando una persona se aira demasiado? Como decíamos, no mide sus palabras, no mide las consecuencias de sus actos y muchas veces se van a la agresión física, a la agresión verbal, que las palabras duelen más que un golpe. Por eso dicen, o he escuchado que se dice, me hubiera pegado y no me hubiera dicho lo que me dijo, porque las palabras lastiman, porque las palabras hieren mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos airamos, simplemente no medimos esas consecuencias. Y eso es lo que busca el diablo, que nosotros estemos en contienda, en peleas, en división, que nosotros estemos tal vez llenos de odio, de resentimiento, de amargura hacia las personas, que tengamos esa falta de perdón. Entonces, como mirábamos en el comienzo, Dios busca todo lo contrario. Dios busca que nosotros vivamos en armonía, que nosotros disfrutemos de este paraíso aquí en la tierra, en unidad, en paz, en tranquilidad, en amor, en unión con nuestra familia, con las personas que nos rodean, con las personas que vivimos, sea en nuestro barrio, o bueno, en diferentes sectores, que vivamos bien y que vivamos sobre todo en unidad también en nuestras congregaciones, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros padres espirituales. Pero vemos que el plan del enemigo no es ese, porque sabe que si nosotros tenemos un problema y necesitamos la ayuda de alguien,
Si estamos en contienda o si estamos en desacuerdo con nuestras autoridades espirituales, con esos padres espirituales, nosotros no vamos a ir a buscar ese consejo, nosotros no vamos a ir a buscar esa dirección. Antes, por el contrario, lo que vamos a hacer es buscar ayuda o apoyo en personas que no son conocedoras, en personas que en vez de ayudarnos nos van a llevar a meternos más en problemas, que en vez de ayudarnos a buscar soluciones, lo que nos van a hacer es agrandar más el problema. Porque si es un problema de pareja, ¿qué es lo que nos van a decir? Hágale lo mismo, no se deje. Si es con nuestros hijos, tal vez nos aconsejan mal, nos orientan mal y por ende no sabemos actuar frente a ellos. Entonces, frente a un problema, frente a una situación difícil, nosotros no vamos a saber actuar porque tal vez no estamos buscando la ayuda adecuada. Y como decimos, esa ira nos lleva a cometer errores y errores graves, consecuencias lamentables. Entonces eso es lo que busca Satanás, que siempre estemos peleando, que siempre estemos en contienda. También, ¿qué es lo que hace? Utiliza doctrina falsa para que nosotros no estemos cerca de Dios, sino por el contrario, nos alejemos de Él. Veamos qué nos dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Algunos enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida recta, dedicada a Dios. ¿Qué es lo que se dedican estas diferentes autoridades o pastores o siervos? A enseñar una doctrina falsa. Muchos, lamentablemente, ¿qué es lo que han hecho? Se han desviado del propósito de Dios. Muchos se han dejado tal vez seducir por Satanás, por el enemigo. ¿Y qué es lo que hoy hacen? Tal vez enseñan una doctrina falsa, tal vez conducen por un camino inadecuado a sus ovejas. Tal vez muchos de ellos en un comienzo eh, servían a Dios como debe de ser, cuidando siempre esa misión, esa visión, cuidando ese propósito. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos se dejaron deslumbrar tal vez por la fama, el poder, por ese reconocimiento, por que su nombre se vea tal vez reconocido, que digan, ay, es que fulanito de tal, el pastor tiene tantas ovejas, es que la congregación de él es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se desviaron del propósito y por eso hoy enseñan lo que mejor les conviene. Simplemente enseñan algo que mantiene contenta a la gente, algo que donde la gente esté ahí haciendo lo que ellos quieren, porque dejaron de ver el cristianismo como ese propósito de Dios, ese propósito de salvación, y ahora lo ven como un negocio. Lamentablemente es eso, lo ven como un negocio donde pueden adquirir dinero, donde sí pueden solventar sus necesidades y enriquecerse a costillas tal vez de las personas que realmente quieren buscar de Dios, que realmente buscan de Dios, que quieren cambiar su vida, pero que lastimosamente no lo van a lograr porque no les están enseñando esa doctrina correcta, porque no los están conduciendo por el camino verdadero, sino simplemente los quieren tener contentos. Y muchos, como decíamos, están en desacuerdo con sus pastores, como muchos salen tal vez por problemas, por conflictos, por desacuerdos de su congregación, simplemente se van a meter donde mejor los traten, donde mejor se sientan, también han perdido el propósito. Y eso es lo que busca Satanás, que nosotros andemos así como ovejas deambulantes, que no recibamos ese verdadero alimento, esa verdadera enseñanza, que simplemente nos mantengan contentos. Eso es lo que busca el enemigo, alejarnos de la presencia de Dios y por ende que simplemente no lo busquemos, que podamos cada día hacer lo que Él quiere, que vivamos siempre en conflictos, llenos de odio, de resentimiento, de amargura, que seamos esas personas esclavas al pecado. Eso es lo que busca Satanás, pero Dios no quiere eso. Y la única forma que nosotros tenemos para vencer al enemigo,
para vencer cada una de las cosas que Satanás usa en contra nuestra es buscando la ayuda de Dios, buscando esa ayuda. La única forma que nosotros tenemos para poder salir victoriosos de esas batallas, salir victoriosos de esos problemas, de esas dificultades, la única forma que nosotros tenemos para salir vencedores del enemigo es buscando su ayuda, buscando la ayuda de Dios. Veamos qué nos dice el versículo 8 de Salmo 140. Señor, no permitas que esos perversos se salgan con la suya, no dejes que sus planes se hagan realidad. David clamaba a Dios y decía, Señor, no permitas que esos perversos se salgan con la suya, no permitas que lo que ellos están buscando en contra mía se haga realidad, no lo permitas, porque él sabía que la única forma de poder salir victorioso de eso, que la única forma que él tenía para salir victorioso era buscando la ayuda de Dios. Y lo único que nosotros debemos hacer es clamar a Dios, buscar de Él. Esa es la forma que nosotros tenemos para vencer todo obstáculo, para poder liberarnos de todas esas cosas. Cuando nosotros simplemente dejamos que el enemigo nos utilice a su manera, seguimos esclavos de él. Pero cuando nosotros buscamos la ayuda de Dios, cuando buscamos ese refugio en Él, las cosas empiezan a cambiar. Porque Él nos empieza a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Él nos dirige, pero es necesario buscar de Dios. Pero si nosotros simplemente dejamos de congregarnos, si nosotros dejamos de orar, dejamos de escuchar a Dios a través de su palabra, simplemente el enemigo sigue haciendo estragos en nuestra vida, sigue haciendo de las suyas. Si nosotros no buscamos de Dios, simplemente vamos a caer en esa trampa y cada vez más profunda, y en el momento que nosotros nos damos cuenta, estamos nuevamente en un hoyo del cual, mejor dicho, ya habíamos salido. Dios ya nos había sacado tal vez de ese hoyo, de ese lugar de inmundicia. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, cuando caemos en las trampas del enemigo, nosotros tenemos para combatir eso. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La única forma de no caer en esas trampas, como decíamos, es buscando de Dios. Algo que decía Jesucristo, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. La única forma de lograrlo es buscando siempre la ayuda de Dios a través de la oración, congregándonos. De esa forma vamos a ser más sensibles a la voz de Dios. De esa forma vamos a ser más temerosos de lo que estamos haciendo, de nuestro actuar. El buscar la ayuda de Dios hace que nosotros podamos resistir al diablo, podamos resistir a lo que Él pone en nuestro camino. Veamos también qué nos dice Santiago 4, versículo 7. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Resistan al diablo. Y si ustedes lo resisten, Él huirá. Entréguense a Dios. Debemos entregarnos a Dios, debemos buscar de Él, como decíamos, congregarnos, orar, no perder esa costumbre, no perder esa comunicación con Dios. Pero como decimos, pasa algo en nuestra vida, lo primero que hacemos es dejar de orar. Y si lo hacemos tal vez por costumbre, por no dejar, pero ya no lo hacemos con ese mismo amor, con ese mismo fervor, sino por el contrario, simplemente, bueno, porque toca, porque tal vez me acostumbré a eso, o simplemente lo dejo de hacer. Y si ya no oro, mucho menos voy a hablar con Dios, voy a escuchar su voz. Si ya ni siquiera tengo tiempo para orar, menos voy a tener el tiempo para hacer un devocional, tal vez para estudiar la palabra. Ya no lo hago porque estoy tan preocupada tal vez en lo que me está sucediendo, tal vez estoy tan preocupada por lo que está haciendo el diablo en mi vida, por esas personas que se han levantado en mi contra, porque tal vez esos chismes, la murmuración, la mentira ha llegado, porque tal vez me están calumniando,
bueno, tantas cosas que suceden, estoy tan enfocada en eso que ya me alejé de Dios, que tal vez sin darme cuenta estoy muy separada de Él, que tal vez me he alejado de su camino y estoy tomando caminos inadecuados. ¿Por qué? Porque decíamos, simplemente caí en esa trampa. ¿Cómo puedo resistir al diablo? Como decíamos en el comienzo, cuando yo tengo la suficiente madurez de ir y decir, bueno, ¿por qué tal vez está usted así conmigo? ¿Por qué esa actitud pasó algo? Tal vez no tengo la suficiente madurez como para ir y aclarar las cosas. Eso es lo que deberíamos hacer. Pero resulta que de parte y parte, bueno, yo miré que tal vez fulanito de tal me volteó la cara, entonces yo también lo hago. Que tal vez fulanita de tal me dejó de hablar, entonces yo también lo hago. Entonces, lo que estoy haciendo es dándole gusto al diablo. ¿De qué? De que haya división, de que haya rivalidad, de que tal vez haya esa ira en mí, ese enojo, esa rabia, que tal vez yo no quiera hablar, yo no quiera solucionar los problemas, porque espero a que la otra persona sea la que venga, la que hable, la que se disculpe tal vez. Entonces, de esa forma no estoy resistiendo al diablo. ¿Cómo resisto al diablo? Cuando yo tengo tal vez la humildad de ir y decir, me equivoqué, tal vez hice algo o dije algo que no debía, perdón. Cuando yo tengo la capacidad de pedir perdón, estoy resistiendo al diablo. Cuando yo también aprendo a perdonar, estoy resistiendo al diablo. Cuando tal vez perdono a aquellas personas que me han hecho daño, que tal vez me han lastimado, estoy resistiendo al diablo. Cuando yo cierro puertas, cierro ventanas para que Satanás no entre, estoy resistiendo al diablo. Esa es la forma de resistir, actuando sabiamente, pero solo lo voy a lograr cuando busco de Dios, cuando estoy congregándome, cuando estoy buscando de la presencia de Él, porque de lo contrario no voy a saber cómo actuar. Voy a ser esclava de mi rabia, de mi enojo, de mi resentimiento. Voy a estar cada día alimentando más esa rabia que tengo tal vez por esa persona y tal vez un enojo, una rabia o un odio que no tiene que ser, tal vez porque simplemente personas malintencionadas llegaron con chismes, tal vez incluso personas que se dejaron utilizar por Satanás para dañar una relación, una amistad. Entonces vemos que ese es el plan del enemigo, dañar, destruir. Como leíamos en Juan 10, el ladrón vino a robar, matar, destruir, acabar con nuestra vida. Él no quiere que nosotros seamos personas de éxito. Él no quiere que nosotros vivamos en armonía, en paz. Él no lo quiere. Él es feliz cuando nos mira en contiendas, en rivalidades con nuestra familia, en nuestro hogar y mucho más en la congregación, mucho más con esas personas tal vez que están entregadas a Dios, con esos hermanos en Cristo, como decíamos, con nuestros padres espirituales. Es triste ver cómo tal vez siervos se expresan muy feo, muy mal de sus autoridades. ¿Por qué? Porque también lamentablemente ellos se dejaron utilizar por Satanás, porque tal vez hubo personas que fueron con chismes, con mentiras y dañaron una bonita relación, dañaron una bonita amistad. Entonces no le demos gusto al diablo. Tengamos siempre presente que hay dos planes en nuestra vida, un plan de bien, un plan que nos lleva a la salvación, a la vida eterna, a vivir en unidad, a vivir en un paraíso aquí en la tierra, pero también hay un plan que nos lleva a la destrucción, un plan que lo dirige Satanás, el enemigo, un plan que nos quiere ver destruidos, un plan donde nos quiere ver mal, alejados de Dios, alejados de la presencia de Dios, que nos quiere ver simplemente llenos de amargura, de resentimiento, esclavos del odio. Entonces no caigamos en esa trampa. Tengamos presente que Dios es nuestro protector, que Dios es nuestro escudo y que si nosotros nos refugiamos en Él, ninguna de las cosas que Satanás planea va a poderse llevar a cabo. Que ese plan no va a funcionar porque nosotros tenemos siempre presente que Dios es nuestro protector. Veamos qué nos dice el versículo 7 de Salmo 140.
Señor, tú eres mi Dios y mi Salvador. Tú eres como un casco que protege mi cabeza cuando estoy en la batalla. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestro protector. Dios es ese refugio. Dios es nuestro todo, nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro abogado. Él es nuestro médico. Como decíamos, en conclusión, es nuestro todo. Por eso a Él le debemos todo. Cuando tengamos problemas, dificultades, recurramos a Él. Cuando nos sintamos tristes, vayamos a Él. No nos alejemos, porque simplemente cuando nos alejamos, nos estamos acercando más al plan del enemigo. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de su presencia, simplemente nos estamos acercando más es a la presencia del enemigo. Estamos ayudándolo en su plan, estamos haciendo que ese plan que él tiene en contra de nosotros se lleve mejor, se ejecute mejor. Entonces siempre busquemos la presencia de Dios, siempre busquemos estar más cerca de Él. Y esa es la única forma que nosotros tenemos para resistir al diablo, para salir victorioso tal vez de esa trampa. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos cerca de Dios, que nunca vamos a tener problemas y dificultades, no. Simplemente, como decíamos, vamos a tener la sabiduría para saber actuar, la sabiduría para poder hacer las cosas correctamente. Dios nos da sabiduría e inteligencia para obrar adecuadamente, para hacer las cosas bien. Tengamos en cuenta que Dios es nuestro escudo, que Dios es nuestro protector. Algo que dice David, es como ese casco que protege mi cabeza en medio de la batalla, el que guarda nuestros pensamientos, nuestras emociones, el que guarda nuestro corazón. Entonces siempre, sin importar la situación que estemos pasando, sin importar lo que estemos viviendo, siempre busquemos la presencia de Dios. No nos alejemos de Él, siempre busquémoslo, siempre oremos, estemos en ese constante comunicación con Dios a través de la oración, la palabra. Tengamos siempre ese momento de intimidad con Dios. Busquemos siempre estar mejorando nuestra relación con Dios, que no se pierda esa bonita costumbre de orar con Dios, de hablar con Dios, de entregarle nuestras cargas, pero también de expresarle todo lo que nosotros sentimos, nuestra gratitud, nuestro amor hacia Él, todas esas cosas que tenemos en nuestro corazón. Mis hermanos, este ha sido el mensaje que Dios ha querido regalarnos en esta mañana. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes, así como lo ha sido para mi vida. Si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos nuevamente con ustedes, nuevamente con nuestro devocional diario. Mis hermanos, que tengan un feliz y bendecido día.